Continuamos con el precepto 2 de estas instrucciones y pautas bíblicas para la obra misionera. Precepto 2. La obra misionera brota y se emprende desde la iglesia local. Lo repito, de acuerdo a lo que vemos en la palabra de Dios, como lo vamos a revisar, la obra misionera brota y se emprende desde la iglesia local. Dice Hechos 13, 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y ahí inicia Pablo, Saulo y Bernabé la obra misionera. La iglesia de Antioquía comenzó con la predicación de creyentes judíos que habían salido de Jerusalén por causa de la persecución. Era una iglesia que estaba creciendo en número de miembros y en desarrollo cristiano. Miren, recordemos, 2 capítulos antes de Hechos 13, Hechos 11, 19 al 26, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chifre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciándole el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y después de un tiempo encontramos que la iglesia de Antioquía era presidida por un grupo de profetas y maestros. Estos obreros del Señor ministraban a la iglesia, de los cuales se mencionan 5 de ellos, lo cual indica que aquella iglesia tenía un número considerable de miembros y continuaba en crecimiento. Fue de la iglesia local en Antioquía de donde Saulo y Bernabé fueron enviados como misioneros. Ambos crecieron allí en su vida personal y servicio. Antes de ser enviados, formaron parte del cuerpo de obreros dentro de la iglesia local. Ahí lo tenemos. Dice que en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, y menciona estos 5 hombres. Y dice que estos estaban, versículo 2, ministrando al Señor y ayunando. Y dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Fue de una iglesia local que inició la obra misionera. Fue a los obreros de la iglesia local de donde el Espíritu Santo se sirvió, escogió a los obreros para iniciar la obra misionera. Este es un patrón que Dios no ha roto desde entonces. Es un patrón que sigue vigente. Es claro que esta pauta para la obra misionera señala que la obra misionera brota de la iglesia local. De ahí es donde deben salir los misioneros, no precisamente de los institutos, ni de los seminarios, convenciones, compañerismos, ni agrupaciones. Atención, los institutos o seminarios son muy útiles. Las asociaciones sirven para apoyarnos mutuamente, pero es en la iglesia local donde los obreros van a crecer. Es ahí donde se van a formar y desde donde van a surgir para convertirse en misioneros y ser enviados desde la iglesia local bajo la dirección del Espíritu Santo.
al salir de la iglesia y ser enviados por ella, estos obreros están bajo la autoridad de dicha congregación y bajo el cobijo de la misma. ¿Cómo lo sabemos? Porque el mismo Saulo, que después fue Pablo, y Bernabé, se mantuvieron vinculados con su iglesia y regresaron a informar y a servir en su iglesia al cabo de las diversas etapas de su ministerio y se sujetaron a las disposiciones de la iglesia. Sí, el mismo apóstol Pablo, Bernabé, con toda su experiencia y su conocimiento y su autoridad, siguieron vinculados a Antioquía y se sujetaron a la autoridad de la iglesia. Miren lo que dice Hechos 14, 24 al 28. Después que regresan de su viaje misionero, 26, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Estos enviados regresaron después de la obra que hicieron, contaron lo que Dios hizo por medio de ellos y se quedaron ahí en la iglesia y trabajaron en esa iglesia durante mucho tiempo. Además, en Hechos 15, del 1 al 3 y el 30 al 35, dice, cuando tuvieron la controversia con los judaizantes, dice el 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, Pablo, Bernabé y algunos otros, dice, habiendo sido encaminados, o sea, la iglesia los envió y les dio para que fueran en ese viaje, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Estos hombres se sujetaron a su iglesia y mantenían su vínculo con ella. Y también en Hechos 18, 22 vemos que arribaron a Cesarea y subieron para saludar a la iglesia de Jerusalén, y luego descendió a Antioquía. Así que es muy claro cómo vemos a estos hombres, a estos enviados, bajo el cobijo, bajo la autoridad, vinculados con su iglesia local, de la que habían salido, de la que habían sido enviados. Obedecer esta pauta de que la obra misionera brota y se emprende desde la iglesia local, aporta los siguientes beneficios. Número 1, obedecer esta pauta permite que la iglesia local no envía a desconocidos, sino a obreros, a quienes conoce, que los ha visto crecer, que los ha visto servir. Número 2, obedecer esta pauta aporta que los enviados cuentan con el respaldo de una iglesia local que los valora, ora por ellos y los apoya. Los valora porque los vio crecer, los vio servir ahí en la iglesia, los conocen y entonces los apoyan de una forma natural porque fueron enviados por la iglesia, se formaron en la iglesia local. Número 3, los enviados están bajo la autoridad de la iglesia local. Es otro beneficio. Estos enviados, al partir de la iglesia local y ser enviados por la iglesia local, están bajo su autoridad y le dan cuentas a la iglesia local y, claro, a sus pastores. ¿Cuántos problemas ha habido en el pasado con misioneros
o hermanos que se consideran misioneros, que no se sujetan a nadie y que no le dan cuentas de lo que hacen a nadie. Es muy lamentable, pero eso ha sucedido. Sin embargo, cuando obedecemos esta pauta bíblica de que la obra misionera brota y se emprende desde la iglesia local, tiene este cuarto beneficio también. La influencia de la iglesia local se extiende al hacer posible que otras personas conozcan al Señor y se formen nuevas iglesias gracias a la labor de los enviados. Las iglesias pueden cumplir con su comisión de reproducirse en otras iglesias, y entonces gracias a sus enviados la obra de Dios avanza y la influencia de esa iglesia se extiende. Pero ¿qué ha sucedido en nuestro entorno con esta situación? Por alguna razón, muchas iglesias han perdido la visión de preparar y enviar misioneros, obreros de su misma iglesia. Lo repito, por alguna razón muchas iglesias han perdido la visión de preparar y enviar misioneros de su misma iglesia. Muchas iglesias y pastores han dejado esta visión y han permitido que sean los institutos bíblicos, los seminarios, las agencias misioneras o las asociaciones de iglesias las que envíen misioneros, pero este no es el esquema bíblico. Como lo dijimos al principio, no estamos descalificando la existencia de institutos. Nosotros tenemos aquí en nuestra iglesia Betel un instituto bíblico. No estamos descalificando la existencia de seminarios, agencias misioneras o asociaciones de iglesias como el Compañerismo Bautista Bíblico de México o como la agrupación, el Grupo Azteca de Iglesias Bautistas también aquí en nuestro país. No estamos descalificando eso. Estas instituciones han sido útiles y lo seguirán siendo siempre. El problema es cuando estas instituciones toman el papel de enviar obreros y se constituyen como la autoridad bajo la cual los misioneros son enviados. Cuando este papel de enviar los misioneros fue dejado a la iglesia local. Y tengo que decir esto como alguien que ama y se preocupa por el Compañerismo Bautista Bíblico de México, asociación a la que pertenece nuestra iglesia. Hermanos, queridos, nuestro Compañerismo Bautista Bíblico de México no es quien envía misioneros. Es la iglesia local, hermanos. El compañerismo existe para apoyar el proyecto de una iglesia local que envía a sus misioneros. La oficina de misiones no controla ni envía misioneros, solo funciona como un servicio que ha sido de gran bendición. Funciona como un enlace que facilita que las iglesias puedan hacer llegar los recursos económicos a sus misioneros. Pero la oficina de misiones no es la que envía a los misioneros. La autoridad es de la iglesia es la que envía a los misioneros. De la iglesia deben surgir, en la iglesia deben prepararse. El problema viene cuando pastores e iglesias pierden de vista que es la iglesia local la que envía a los misioneros y la que tiene la autoridad sobre los mismos. Ahí viene el problema. Cuando instituciones como los institutos, seminarios o asociaciones toman el papel de enviar obreros y se constituyen como la autoridad bajo la cual los obreros son enviados, ahí viene el problema. Cosas así se han hecho con muy buenas intenciones, pero con el andar del tiempo vienen los problemas porque no se hicieron las cosas
como la Biblia lo establece. De manera que luego los misioneros no reconocen ninguna iglesia que tiene autoridad sobre ellos. Y es la agrupación o la agencia misionera la que tiene que estar viendo por ellos. Y a veces hay misioneros que han quedado sin cobijo en situaciones muy difíciles, dependiendo de un grupo de iglesias, pero como no fueron enviados por una iglesia y no salieron con la autoridad de una iglesia y el cobijo de una iglesia, entonces después andan buscando una iglesia que les ayude en sus momentos difíciles. Cuando se respeta este modelo bíblico, el misionero, los misioneros que salen de la iglesia cuentan con el respaldo de esa iglesia que los está enviando, dan cuentas a esa iglesia que los está enviando, están bajo la autoridad de los pastores de esa iglesia y las cosas entonces pueden funcionar mejor. Tristemente, iglesias han dejado o soltado la visión misionera para ver si el compañerismo Bautista Bíblico de México o los institutos envían misioneros. Tristemente, pastores no se han interesado en preparar a obreros en su misma iglesia o servirse de los institutos bíblicos para que se prepare ahí a su obrero y después regresar, darle preparación complementaria el pastor a esos obreros para que después como iglesia enviarlos al campo. Pastores han descuidado esto. Los seminarios ayudan en la capacitación de obreros. Las agencias misioneras ayudan a orientar las iglesias y los misioneros. Las asociaciones de iglesias participan en el sostenimiento económico y en la oración. Pero es la iglesia local la que debe tomar su responsabilidad. Es entonces cuando la obra misionera podrá avanzar más. Cuando cada pastor e iglesia envíe a sus propios misioneros, tomando la responsabilidad de formarlos, de enviarlos, de velar por ellos, de supervisarlos y apoyarlos y además sostenerlos en todo lo que ellos puedan sostenerlos. Imaginemos, hermanos, por un momento, que en 5 o 10 años las iglesias que estamos aquí representadas, que son como 20 iglesias, las iglesias que estamos aquí representadas en 5 o 10 años, ya estamos enviando equipos misioneros a otros lugares. En 5 o 10 años tendríamos 20 equipos misioneros enviados por 20 iglesias. ¿Qué avance podría ser eso para la obra misionera? Y los pastores, tomándonos el tiempo para preparar a esos obreros y a otros obreros. Qué tremendo avance podría ser ese. Cuando lo hagan, cuando lo hagamos, iglesias que no estamos esperando que desde el país del norte o del país del sur o de Europa nos resuelvan este asunto. Iglesias que no estamos esperando que los recursos vengan de otro lado. Iglesias que confiemos en que Dios proveerá a través de nosotros lo que se necesita para enviar a estos equipos misioneros. ¿Cuánto avance no podría ser ese para la obra de Dios si nos propusiéramos seguir este modelo bíblico y trabajar en enviar a los misioneros desde la iglesia local con el poder de Dios? Por eso tenemos que regresar al modelo bíblico, que es el mejor, y que nos dice y señala que es desde la iglesia local donde brota y se emprende la obra misionera. Continuaremos con el principio 3.